El 10 de octubre de este año, 10 de octubre de cada año, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. El Día Mundial de la Salud Mental. ¿Cuál es el propósito? El objetivo es concientizar a la gente acerca de los estragos con respecto a la salud mental y encauzar diferentes fuerzas, economía, para tratar de aliviar la salud mental de muchas personas en el mundo. La Organización Mundial de la Salud dice que antes de la pandemia había 500 millones de personas con enfermedades mentales. Y la principal causa de la enfermedad mental tiene que ver con la depresión. 500 millones de personas alrededor del mundo batallando con esto. Ahora, ustedes saben, y creo que lo saben, que la pandemia, estos 2 años que hemos vivido, los problemas de salud mental aumentaron de forma impresionante. Este tiempo de encierro fue realmente muy difícil para toda la humanidad y los problemas de salud mental aumentaron. De hecho, el Instituto Nacional de Salud aquí en México, el Instituto Nacional de Salud dice que de 1 de cada 3 adolescentes, 13 a 18 años en nuestro país, 1 de cada 3 tiene problemas de ansiedad. Así que los problemas de salud mental son serios. La pandemia los vino a poner de una manera más vívida. Y hablando de manera general, hablando de manera muy general, muchos de los problemas que tenemos con la depresión y problemas de salud mental tienen que ver con el pasado, o tienen que ver con el presente, o tienen que ver con el futuro. Hay personas que hicieron cosas en su pasado que todavía las llena de vergüenza. Y de una vergüenza tal que hay algunas personas así en instituciones psiquiátricas. Algo hicieron que los dañó tanto que viven todavía con un sentido de culpabilidad. A otras les hicieron algo. Les hicieron algo tan fuerte que viven con un sentido de vergüenza todavía. Así que para muchas personas sus problemas tienen que ver con el pasado. Pero para otras personas sus problemas tienen que ver con el presente. Tienen que ver con cómo enfrentan cada día. Para muchas personas, el día lunes es el día más espantoso. Lo voy a decir de otra manera. El domingo por la noche, saber que voy a ir a trabajar al otro día y me voy a enfrentar con esto, con aquello, realmente causa mucha ansiedad. Creo que algunos están diciendo así. Pero para otras personas, su problema tiene que ver con el futuro. Tiene que ver con qué es lo que va a pasar. Y yo no sé cuál fue tu experiencia en la pandemia. Pero al principio pensábamos que iba a pasar muy rápido, después se extendió la primera ola, un tío, un vecino, un amigo muy lejano y después cada vez más cerca, cada vez más cerca, cada vez más cerca, hasta que nos pegó. ¿Sí? Hasta que nos pegó. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Y para muchos el futuro nuevamente los paraliza. Este pasaje, Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 11, pero vamos a ver solamente los primeros 2, nos dice que a través de nuestra nueva relación con Dios, a través de nuestra nueva relación con Dios, tenemos una nueva forma de enfrentarnos a nuestro pasado, a nuestro presente y a nuestro futuro. ¿Qué es lo que está pasando en Romanos? Romanos es la exposición más impresionante con respecto al Evangelio. Pablo, de los versículos, capítulo 1, versículos del 1 hasta el 17, Pablo está diciendo, quiero ir a Roma. Versículo 15 dice, quiero ir con ustedes y exponerles el Evangelio. Ahora, esto nos debe de ponernos a pensar de que Pablo quiere compartir el Evangelio con los creyentes, ¿sí? Y el versículo 17, ustedes lo conocen, mas el justo por la fe vivirá. Entonces Pablo dice, yo quiero ir y compartir el Evangelio con ustedes. Después versículos 18, capítulo 1, 18, hasta que termina, Pablo habla acerca de nuestro problema. Nuestro problema es que no tenemos una relación con Dios, o lo voy a decir de otra manera, nuestra relación con Dios es de condenación.
Capítulo 1, 18 hasta que termina, habla acerca que los gentiles están en pecado, por lo tanto, bajo la ira legal de Dios. No es una ira como la de nosotros, vengativa, vas a ver, me lo hiciste, te lo voy a dar. No, estamos hablando de una ira legal. Nosotros hemos pecado contra Dios. Y los gentiles, capítulo 1, están en condenación. Pero después Pablo dice, capítulo 2 hasta el capítulo 3, versículo 8, que también los judíos que son la nación elegida por Dios, también ellos han pecado contra Dios y ellos también están bajo condenación. Romanos capítulo 3, versículo 9 hasta el versículo 20 es el resumen. Los gentiles han pecado, los judíos han pecado. Romanos 3, 9, 10 y 12, no hay nadie quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ningún justo. Todos están bajo condenación. Y nadie de nosotros nos podemos salvar a través de nuestras buenas obras. Entonces la pregunta es ¿cómo? Ok, ¿cómo? Si nadie se puede salvar a través de sus buenas obras porque hemos pecado contra Dios y estamos bajo su ira legal, la pregunta es entonces ¿cómo puedo acercarme a Dios? Tener una relación con Él. Capítulo 3, versículo 21. Hasta que termina este pasaje, Pablo entonces habla acerca de que lo que el hombre no puede hacer, Dios lo hace. Y Dios nos ofrece la salvación, la justificación, el ser aceptados por Él a través del sacrificio perfecto de Cristo. Y cuando una persona pone su fe, se arrepiente y pone su fe en Jesucristo, entonces esta persona es declarada justa por Dios. Cambia completamente su estatus delante de Dios. Capítulo 4, Pablo dice, lo que yo les estoy predicando no es algo nuevo, y pone el ejemplo de Abraham y pone el ejemplo de David como personas en el Antiguo Testamento que fueron justificados por la fe. Y llegamos al capítulo 5. Vean por favor capítulo 5, la primera frase. Por tanto. Lo que Pablo va a decir es lo que ahora les voy a decir. Las implicaciones prácticas, el cómo podemos aplicar lo que Jesucristo hizo, es todo lo que les he estado explicando, ¿sí? Con base a lo que Jesucristo hizo, quiero que vean esto. Y en los versículos 1 y 2 vamos a ver tres cosas con respecto a nuestra nueva relación con Dios, y las podemos resumir en tres palabras. Punto número 1. Paz con Dios. Punto número 2, gracia con Dios. Punto número 3, la gloria de Dios. Es lo que vamos a ver en esta mañana. Tres cosas. En nuestra nueva relación con Dios, su paz, su gracia y su gloria. Así que vayamos al punto número 1. Paz con Dios. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en cada uno de los puntos que vamos a estar viendo en primer lugar cómo era nuestra relación antes de ser justificados y después de ser justificados. Entonces, paz con Dios. ¿Qué pasaba antes de ser justificados? ¿Qué pasaba después de ser justificados? Lo mismo con la gracia, lo mismo con la gloria. Entonces, este versículo, el versículo 1, contesta la pregunta más grande de la humanidad. ¿Cómo puedo tener paz con Dios? ¿Cómo puedo tener una relación con Dios? Y Pablo es bastante claro. Por tanto, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Cuál era nuestra relación con Dios antes? ¿Cuál era nuestra relación con Dios antes? La idea popular es que nuevamente Dios nos ama a todos somos hijos de Dios, no hay ningún problema. Eso no es bíblico, eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura es bastante clara. Vean por favor el versículo 10. Dice, porque si cuando éramos enemigos. Entonces, antes de ser justificado por Dios, la Escritura dice que tú y yo éramos enemigos. ¿Por qué? Porque el hombre, Génesis capítulo 3, el hombre cree una mentira y entonces quiere tomar el lugar de Dios. Quiere decir, esto es mío. Y Dios dice, eso es mío.
Y entonces cuando dos personas empiezan a reclamar algo, dicen que es su derecho, el hombre dice, este es mi derecho, Dios dice, espérame, este es mi derecho. Entonces lo que hay es una guerra. Cuando dos personas reclaman algo como suyo, lo que hay es una guerra. Y entonces el hombre se convierte en un enemigo de Dios. Isaías capítulo 48, el versículo 22 dice que no hay paz para el malvado. Entonces, no importa lo que tú creas o lo que tú creías antes de venir a Dios, de que pues no hay ningún problema, yo nunca le he hecho nada a Dios, yo no estoy contra Él. Bueno, la Escritura dice que sí, y no hay paz en tu vida, y no importa cuánto coco wash te hagas o cuántos pensamientos positivos tengas. La Escritura es bien clara, estábamos muertos, estábamos separados, éramos enemigos, éramos ciegos, estamos sordos y no hay paz, dice, no hay paz. Pero la primera aplicación práctica, el primer resultado al poner nuestras vidas y confiar en Jesucristo como nuestro Salvador es precisamente paz con Dios. Ya no soy enemigo de Dios, ahora soy un hijo de Dios. Ahora, quiero que noten, por favor, ahí mismo en el versículo 10 y en el versículo 11, dice que fuimos reconciliados. En otras palabras, la paz con Dios, tú no la puedes lograr por ti mismo. Se necesita que alguien sea el mediador y te reconcilie con, y este es Jesucristo. Ahora, hemos estado diciendo mucho la palabra justificados por la fe, justificados. ¿Qué significa la justificación por fe? ¿Qué significa la justificación por fe? La justificación por fe es un acto, no es un proceso, es un acto de la libre gracia de Dios por la cual Él declara justo a un pecador que se ha arrepentido y ha confiado en el sacrificio de Jesucristo para su salvación. Es una declaración legal. No es, si tú has confiado en Jesucristo y mañana te levantas y dices, es que creo que no tengo paz con Dios. Bueno, no, espérame. No se trata de que si lo sientes o no lo sientes. La declaración de Dios es una declaración legal. Así como había una ira legal, ahora es una declaración legal de que delante de Dios tú eres declarado justo. De que Dios te ve en Cristo como si nunca hubieras pecado. ¿Te puedes imaginar esto? Como si nunca hubieras pecado. Si yo les preguntara, ¿quién es más justo delante de Dios, tú o Cristo? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Quién es más justo delante de Dios, tú o Cristo? ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta correcta es ambos. No, pastor, ¿cómo? O sea, no puede ser. No, es que sí puede ser. Sí puede ser. Jesucristo con una justicia propia y nosotros con una justicia imputada o acreditada. Justificados pues por la fe tenemos paz. Dios nos declara justos. Y lo primero es tener paz con Dios. Uno de mis libros favoritos de las Crónicas de Narnia es el primero. ¿Alguien ha leído las Crónicas de Narnia? El león, la bruja y el ropero. Y entonces están los hermanos Pevensey, que llegan mágicamente al país de Narnia. Pero recuerdan, por favor, quién llegó primero. Llegó primero Lucy. Y después llegó Edmundo, su hermano. Y Edmundo es malo, ¿sí? Edmundo es malo porque dice que no es cierto, dice que lo que Lucy experimentó es una mentira cuando él ya lo había experimentado también. Es Edmundo quien hace una alianza con la bruja. Y por causa de Edmundo es que Aslan es sacrificado, ¿sí? Es asesinado. ¿Lo recuerdan? Ahora, al final del libro o al final de la película, cuando Aslan corona a los hermanos como los reyes y las reinas de Narnia, cuando se acerca a Edmundo, dice Edmundo el justo. Y tú dices, hey, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿por qué Edmundo el justo? Si él es uno de los personajes más odiados y que no tiene absolutamente nada de justo.
Bueno, esta es una ilustración de lo que pasa cuando tú vienes, te arrepientes de tus pecados y confías en Jesucristo como tu Salvador. Dios te declara el justo. Dios te declara el justo. Dios te acepta. Dios dice, ya no me debes nada porque Jesucristo lo pagó en la cruz. Ya no somos enemigos y es mucho más, ahora eres mi hijo. Entonces, el primer aspecto práctico, el primer resultado acerca de nuestra justificación por la fe es que tenemos paz con Dios. Pero todavía hay aún más. Todavía hay aún más. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. ¿Alguien lo recuerda? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Y el versículo 7. Y la paz de Dios, no es la paz con Dios, es la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, uno de los beneficios de tener paz con Dios es de experimentar la paz de Dios aquí en este mundo caído. Vivimos en un mundo caído, rodeado de gente caída, nosotros batallando con nuestra naturaleza caída y cosas malas pasan. ¿Por qué cosas malas pasan? Porque ese no es el mundo que Dios creó. Ese es el mundo contaminado por el pecado que Jesucristo viene a redimir. Pero cosas malas pasan. Y lo increíble de experimentar la paz de Dios en medio de este mundo caído es que es una paz, como dice ahí Pablo, que sobrepasa todo entendimiento, que tú puedes tener tranquilidad en medio de situaciones difíciles. La paz de Dios, y yo creo y yo espero que algunos de ustedes, o todos ustedes, hayan experimentado esa paz, porque nuevamente es tuya. Si tú estás en paz con Dios, Dios dice, yo quiero darte de mi paz para que puedas tener un corazón tranquilo en medio de los problemas de este mundo caído. Segunda de Samuel, capítulos 14 al capítulo 18, nos cuenta la historia de la relación entre David y Absalón. Creo que muchos de ustedes conocen la historia. Y es una relación trágica. Y es una relación en la cual llega a tal extremo que Absalón usurpa el trono. David tiene que huir de Jerusalén porque Absalón le ha puesto precio a su cabeza. Entonces, por favor, quiero que nos metamos en los zapatos de David por un momento. ¿Cómo te sentirías si tu hijo, al cual criaste, al cual nuevamente lo cuidaste, de repente ahora está buscando tu vida? ¿Cómo te sentirías delante de Dios? Nuevamente, tú eres el ungido de Dios, tu reinado todavía no ha acabado y de repente aquí está tu hijo y una serie de personas que estaban contigo te han traicionado y quieren tu vida. ¿Conoces la historia? David tuvo que salir huyendo. Pero lo más increíble es leer el Salmo 4. El Salmo 4, este es el contexto. Y Salmo 4, el versículo 8, ¿qué dice? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ahora, ¿qué esperarías tú si tu hijo te está buscando para quitarte la vida? ¿Cómo dormirías esa noche? ¿Cómo dormir? No, es que no podría dormir de lo triste, de lo impactado nuevamente por la ingratitud, una desilusión, empezarle a reclamar a Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué no me cuidas? Y David dice, en insomnio me voy a dormir. No dice así. Con preocupación me voy a dormir. No dice así. David dice, en paz me acostaré. Y por favor, no digas, ese es David. Por favor, no digas eso. Porque el mismo Dios de David es nuestro Dios.
Y nosotros estamos en una mejor posición de David. Nosotros estamos en el futuro y vemos el pasado, vemos la cruz, vemos el cumplimiento, vemos verdaderamente quién es el ungido de Dios. Tenemos el Espíritu Santo. Entonces, por favor, queridos hermanos, amigos, no digan, es que ese era David, él era muy espiritual. No. Uno de los resultados de estar en paz con Dios es disfrutar de la paz de Dios. Entonces, cada vez que decimos, es que ese era David, o sea, no estamos creyendo que Dios tiene el control de todas las cosas, que yo soy su hijo amado, no soy un huérfano. Y la situación que estoy viviendo, Dios tiene un propósito. Dios me cuida, Dios me ama, Dios vela, Dios está en control de todas las cosas. Y por lo tanto, puedo estar en paz. En primer lugar, sabiendo que todos mis pecados han sido perdonados. Todos y cada uno de ellos, Jesucristo los cargó en la cruz. Y por el otro lado, tengo ahora la paz de Dios para enfrentar los momentos difíciles aquí en este mundo caído. Así que el primer resultado, el primer fruto de ser justificados por la fe es tener paz con Dios, mis pecados perdonados, y un subproducto, por decirlo de esa manera, es de disfrutar de su paz aquí en este mundo caído. Pero ¿saben qué hay? Hay aún más. Hay más. Hay más. Vamos al versículo 2. Porque el versículo 2 nos habla acerca de la gracia de Dios. Y dice el versículo 2, por medio de quien, hablando de Cristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. En la cual estamos firmes. ¿Cuál era nuestra posición antes de la justificación por fe con respecto a entrar a la presencia de Dios? Y la respuesta es que no la teníamos. No teníamos entrada a la presencia de Dios. Y por eso es que la religión romana ha inventado un sinnúmero de mediadores, de santos y vírgenes, que nos ayudan a acercarnos a Dios, porque Dios es un Dios muy lejano, ¿no? Dios es un Dios trascendente y está muy lejano. ¿Cómo crees que vas a poder tener entrada ante un Dios santo? No, tú necesitas mediadores, un amigo, etcétera, etcétera. Y de esa manera, a lo mejor puedes entrar y llegar a Dios. Bueno, la Escritura no nos enseña eso. Es muy interesante. En el versículo 2, la palabra entrada, por medio de quien Jesucristo también hemos obtenido entrada. Y esta palabra en el original significa el entrar ante la presencia de alguien muy importante, de un dignatario, de un rey. Y que no te puedes acercar a esta persona a menos que alguien te introduzca. Por medio de quien tenemos entrada. Entonces necesitamos, el texto es bien claro, es Jesucristo, y Él es quien nos da la entrada, el acceso a la misma presencia del rey. Se cuenta la historia de un reino en el cual el rey era justo, el rey era bueno, el rey era muy amado por sus siervos, por todas las personas, por su pueblo. Y había un niño en esa ciudad que el anhelo más grande de su corazón era ver al rey, porque este rey era bueno. Y en una ocasión este niño decide, yo quiero ir a ver al rey, se acerca al palacio, llega afuera del jardín real, ahí está en las rejas y está tratando de ver la manera en la cual él va a entrar, porque él tiene un anhelo de ver al rey. Y entonces se acerca un soldado, un guardia, y le dice, ¿qué haces aquí? Quiero ver al rey. El soldado se ríe, ¿quién eres tú para querer ver al rey? No, pues simplemente soy un niño que ama al rey, quiero ver al rey. No puedes, vete por favor, no puedes entrar a ver al rey. El niño se regresa un poco triste, pero había un joven que lo había escuchado. Y este joven se acerca al niño y le dice, ¿de verdad quieres ver al rey? Y el niño le dice, es mi más grande anhelo. Y entonces este joven lo toma de la mano, se acercan entonces a
la entrada a los jardines y se abren, los soldados abren la puerta. Y entonces el niño se queda sorprendido. El joven con su mano en la mano del niño siguen caminando, llegan ante las puertas del palacio y otra vez las puertas del palacio son abiertas. Y así van entrando hasta que llegan a la misma cámara real, al dormitorio del rey. Y este joven abre la puerta. Entra y está el rey de espaldas. Y de repente el rey se voltea y ve a este joven con el niño. Y el rey dice: mi hijo, ¿quién es el niño que te acompaña? ¿Por qué este niño tuvo la bendición de entrar a la recámara real? Porque el hijo del rey fue quien lo mete, es quien lo introduce. Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca, que no nos entienda. Él nos entiende. Y versículo 16 dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia en el momento en que más lo necesitas. Es por causa de Cristo que increíblemente nosotros tenemos acceso a la presencia del Rey de Reyes, del Creador del universo, del Dios Todopoderoso. Tú y yo podemos entrar ahí porque es Cristo quien nos introduce y podemos estar ahí. Podemos estar ahí. Ahora, por favor, noten en el versículo 2 dice: por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. En la cual estamos firmes. En otras palabras, tenemos acceso a la misma presencia de Dios, al trono de gracias, Hebreos 4:16. Y dice que nos podemos plantar ahí. En la historia que les acabo de contar, el niño vio al rey. A lo mejor platicó con el rey, se quedó extasiado con el rey, pero debió de haber llegado una hora en la cual, ¿y a qué hora se va a casa, mijito? ¿No? Ya me vio, qué bueno, qué padre, bien, tu familia, me la saludas. Regrésese a su casa, ¿sí? Porque aquí usted no vive aquí, ¿sí? Con Dios no. Dice, nos mantenemos firmes en esta gracia. En otras palabras, nos podemos quedar ahí. A Dios le gusta que estemos ahí. Y nunca vas a escuchar de parte de Dios decir: Omar, como que te tienes que ir a tu casa, ¿no? Israel, como que ya, ¿no? No, nunca vas a escuchar eso de Dios. Salmo capítulo 23, versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mi copa está rebosando. Es muy interesante el contexto cultural de esa frase: mi copa está rebosando. Si tú vas al oriente y eres recibido por esta gente, una de las costumbres, no sé si todavía está la costumbre, pero la costumbre de ese tiempo era que si tú eras recibido, tu huésped te iba a ofrecer vino y te iba a llenar la copa con vino. Y si tu huésped estaba contento contigo, te la iba a rellenar. Y si seguía contento contigo, te la iba a volver a rellenar. Y cuando ya no estaba contento contigo, pues ya no te la rellena. Entonces, cuando ya no te rellenaban la copa, era que, vámonos, es tiempo de salir. Pero ¿qué dice el texto? Dice, mi copa está rebosando. En otras palabras, Dios dice, te la vuelvo a llenar y te la vuelvo a llenar y te la vuelvo a llenar, porque me encanta estar contigo. Porque quiero establecer una relación contigo. Porque quiero que me conozcas. Y quiero que al conocerme tú mismo sepas quién eres. Tim Keller dice lo siguiente, hablando acerca de la gracia, la entrada que tenemos a esta gracia. Dice, esto va más allá de la paz con Dios, que fue el fin de la enemistad.
La justificación no es meramente la eliminación de algo negativo, enemistad. Tiene un aspecto positivo, la relación, la amistad con Dios. Podemos ir ahora a Dios continuamente con nuestras peticiones, problemas y fracasos, y Él nos escucha y se relaciona con nosotros. Él nos escucha y se relaciona con nosotros. Estamos a final de año. No sé cómo ha sido el año para ti, pero lo que yo sí sé es que necesito de la gracia de Dios cada día. Necesito de la gracia de Dios cada día porque, en primer lugar, porque voy a pecar. Y necesito acceso a la gracia de Dios y pedirle a Dios: Señor, por favor, cambia mi corazón. Sigue transformando mi corazón. Necesito seguir siendo transformado por ti. Cambia mi corazón. Necesito de su gracia. Pero también sé que en estos 2 meses que faltan, no sé a qué me voy a enfrentar. Lamentaciones capítulo 3, el versículo 23, dice que la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Su bondad se renueva cada día. Entonces, ¿qué significa ese texto? Que antes de que tú te levantes, Dios ya sabe lo que vas a vivir y Dios se adelanta a ti y te da una dotación fresca de su bondad y de su misericordia para que tú puedas enfrentar todas las cosas de ese día. Necesito su gracia. Necesito de entrar a su presencia cada día. Entonces, el recibir la paz con Dios me ayuda a enfrentar mis problemas del pasado. Mis pecados han sido perdonados. Pero el saber que tengo acceso a la misma recámara real, a ver a Dios, y que Él me invita a que vaya con confianza, eso me ayuda en mi presente. Eso me ayuda en mi presente. Mi mamá, una vez me acerqué con ella, mi mamá estaba muy atribulada, muy ansiosa. Le dije: mami, ¿qué le pasa? Ella me platicaba y yo, tratando de animarla, dije, siendo una adolescente, le dije: mami, confía en el Señor, ponga toda su carga en Dios. Y mi mamá me dijo: es que no quiero causarle problemas a Dios. No, a Dios no le causas problemas. A Dios no le causas problemas. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados. O lo que dice Romanos capítulo 8. Si Dios no escatimó ni aun su Hijo, sino nos lo dio, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? Entonces, iglesia, amigos, tenemos entrada a la gracia de Dios. En cualquier momento Él nos está esperando y te va a decir: qué gusto verte. Qué gusto verte. Y no simplemente, escucha esto, ¿qué necesitas? Qué gusto verte. Sí, ¿qué necesitas? Qué bendición saber que podemos ir con nuestras necesidades a Dios, pero sobre todo de conocerlo. Sobre todo el conocerlo. Pero aún hay más. Aún hay más. La tercera implicación, el tercer resultado de ser justificados con Dios, vean por favor cómo termina el versículo 2. Dice que estamos firmes en esta gracia y dice: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos, separados ¿de qué? De la gloria de Dios. Ahora, en Romanos 5:2, por cuanto ya fuimos justificados por la fe, ahora dice que te puedes gloriar en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Dos cosas. Por un lado,
La manifestación más grande de la gloria de Dios es Cristo en la cruz. Esa es la manifestación más grande. Ahí tú puedes ver la justicia de Dios y puedes ver el amor de Dios en la cruz. Y todo aquel otra vez que se arrepiente y confía, recibe todo esto. Por un lado. Pero por el otro lado, hablando acerca de la gloria de Dios, está hablando acerca de poder ver a Dios. Está hablando acerca del futuro. Está hablando acerca de los cielos nuevos, tierra nueva. Está hablando acerca de eso. Y noten por favor la palabra esperanza. Dice que nos gloriamos en la esperanza. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando te dicen esperanza? Lo primero que viene a mi mente es ojalá, ¿no? Ojalá que no pase esto, ojalá que sí pase esto. Pero ojalá es incertidumbre. Ojalá es incertidumbre. La palabra en griego con respecto a esperanza, elpis, no es incertidumbre, es una completa certidumbre, es certeza. En otras palabras, no hay absolutamente nada que va a impedir que tú alcances la gloria de Dios si tú has sido justificado por la fe en Jesucristo. No hay absolutamente nada. Porque Jesucristo vivió una vida perfecta, porque Jesucristo tuvo una muerte perfecta. La vida perfecta que tú y yo deberíamos haber vivido, Jesucristo la vivió en tu lugar. La muerte que tú y yo merecíamos por ser pecadores, Jesucristo la sufrió en tu lugar. Y ahora no hay ningún impedimento para que tú y yo podamos alcanzar la gloria de Dios y estar completamente seguros de eso. Completamente seguros de nuestro futuro. Salmo 23, el versículo 6 dice, la bondad y el amor, ¿qué dice? Me seguirán todos los días de mi vida. ¿Saben cuál es la palabra en el original? Me perseguirán. ¿Alguna vez tu mamá te persiguió con la chancla? ¿Con el cinturón? No queríamos que nos alcanzara. Dios me persigue con su gracia, con su bondad, con su misericordia. Todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dios me persigue. Dios me persigue, Dios me busca. ¿Sí? Y por causa de lo que Jesucristo hizo por mí, entonces es que yo puedo tener una perfecta certeza de que voy a alcanzar la gloria de Dios y un día voy a ver a mi Salvador cara a cara. Voy a ver a mi Salvador cara a cara. Así que, iglesia, amigos, tu pasado ha sido completamente borrado y no tienes que vivir en vergüenza. No tienes que vivir con un sentido de culpabilidad. Tu presente es completamente seguro porque tienes acceso a la misma recámara real para alcanzar gracia y misericordia en el momento en que lo necesites. Y tu futuro está completamente seguro, no depende de ti. Tenemos esa absoluta certeza. Y todo esto es gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y como se cantó hace un rato, lo recibimos como un regalo que viene de parte de Él. Soy de la ciudad de Acapulco. Mi esposa es colombiana. Tenemos un niño, bueno, tiene ahora 28 años, pero siempre le seguimos diciendo niño. Y cuando él era chico, acostumbrábamos a ir a Acapulco para las Navidades. Y recuerdo una Navidad especial. Mi hijo yo creo que tendría como unos 4 años. Y en esa ocasión mis hermanos, somos 7 hermanos y solamente 2 viven en Acapulco, todos los demás estamos regados. Y en esa ocasión nos pudimos reunir algunos, no todos. Por lo tanto había muchos regalos. Entonces ahí estaban los sobrinos, ahí estaba mi hijo y el árbol estaba lleno de regalos. 24 a las 12, mejor dicho 25 ya.
y es el momento de abrir los regalos. Y entonces empieza mi papá, y empieza a dar los regalos a mis sobrinos, y mi hijo está ahí ansioso de por qué le dan a ellos, a mí no. Y de repente llega su turno y empieza a recibir un regalo, 2 regalos, 3 regalos, 4 regalos, 5 regalos. Esa Navidad mi hijo recibió por parte de sus abuelos, de sus tíos, de sus padres, un sinnúmero de regalos. Mi hijo estaba vuelto loco. Loco, o sea, verle la cara de felicidad, ¿sí? De que no podía creer que todo eso había recibido. Fue increíble. Ahora, ¿por qué mi hijo recibió todo eso? Pues porque se portó bien todo el año. No. Lo recibió simplemente porque su abuelo le dio, su abuela le dio, su tío le dio, su mamá le dio, su papá le dio. Porque está en una relación con la familia. La justificación por fe en Cristo nos mete en una nueva relación con Dios, cuyas características son paz, gracia y esperanza. Oremos. Señor, gracias. Gracias, Señor. Porque sin buscarte, nos buscaste. Abriste nuestros ojos, nuestro entendimiento a entender que éramos pecadores y que necesitábamos a Jesucristo. Nos llevaste a un arrepentimiento, nos diste la fe. Nos adoptaste como tus hijos. Y ahora, Señor, podemos tener paz contigo, saber que nuestros pecados han sido perdonados. Podemos disfrutar de tu paz en medio de las situaciones difíciles. Podemos tener entrada a tu gracia en el presente, en cada momento. Y nuestro futuro es glorioso porque vamos a ver tu gloria en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Así que, Padre, ayúdanos a que cada día podamos salir con esta confianza, con esta alegría en nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos. Amén.